a leerles la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1, verso 6. Vamos a leer eso. Lo voy a leer en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra del Señor ahí en Filipenses capítulo 1, verso 6. Dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Oiga, en la Reina Valera dice, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A manera de recorderis, la vez pasada, precisamente el día que me sacaba el internet una y otra vez, dije que en la próxima ocasión, en este caso en esta, seguiríamos con el tema familias que permanecen en Dios. Oiga, familias que permanecen. Bueno, en ese tema planteaba la siguiente pregunta: ¿cómo lograr familias que permanezcan en Dios? ¿Cómo lograrlo? Y bueno, permítanme recordarles que entre muchas cosas que pudiéramos mencionar, dijimos que nombramos tres: con amor, armonía y con el Espíritu Santo. Les dije que amor, porque como lo muestra la misma palabra de Dios, es y seguirá siendo lo más importante. Y por eso debe ser expresado y demostrado. Armonía, les decía, porque la armonía es la que une, consolida y estructura. Y con el Espíritu Santo, fue ahí entonces en que decidí dejarlo para esta próxima, porque no quería, como decimos en Colombia, zapotear el tema, iniciarlo ahí y que quedara pendiente. No, que en esta próxima ocasión seguiríamos entonces hablando de, ya que íbamos a hablar del Espíritu Santo, entonces enfocarlo en la obra del Espíritu Santo en la familia. Oiga, si quiere póngalo ahí, usted que es tan activo, mi hermano. Y si le preguntan, ¿cuál fue el tema del devocional de Gloria en Gloria hoy? Responda, la obra del Espíritu Santo en la familia. Eso es lo que quiero hoy compartir con ustedes. Y a manera de pregunta, ¿por qué el Espíritu Santo es y tiene que ser tan determinante en la familia? Pero un paréntesis primero. Ojo, no es las lenguas dentro de la familia. No, 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 no. Porque tristemente muchos hermanos aún, unos por falta de experiencia, porque están nuevos, y otros por negligencia de estudiar, otros por falta de atención cuando escuchan la palabra, han resumido la obra del Espíritu Santo, que es algo tan macro, tan gigantesco, que ni siquiera se ha concluido, se ha completado, porque la obra del Espíritu Santo todavía no ha sido concluida, pero hay hermanos que la resumen al hablar. Escuchan esta palabra y hablar en lengua. No, mi hermano, es posible que hoy ni hable de ese tema. No, es la obra. Todo lo que tiene que hacer el Espíritu Santo para salvar a una persona. Entonces, ¿por qué es tan determinante el Espíritu Santo? ¿Y por qué lo tiene que ser? Bueno, entre muchas cosas, porque el Espíritu Santo es quien convencerá a nuestros hijos de pecado, justicia y juicio. Porque el Espíritu Santo es quien opera en el hombre el nuevo nacimiento.
y lo hace a través de la palabra, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios. La palabra hace nacer a una persona en nueva criatura, pero la obra la realiza el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien lo dota de poder para que sea testigo, para que se pare firme, para que confronte, enfrente, luche y venza las fuerzas del mal. Porque el Espíritu Santo es quien lo dota de dones o ministerios para el servicio a Dios y a la iglesia. Porque el Espíritu Santo es quien le hará producir los frutos que necesitará en su relación con Dios, con el prójimo y consigo mismo. Eso lo hace es el Espíritu Santo. El cristiano no produce fruto de sí mismo, no, es el Espíritu Santo quien le hace producir el fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe y templanza. Oiga bien, y porque el Espíritu Santo es quien lo guardará de pecar contra el mismo Espíritu Santo, de cometer los pecados contra el Espíritu, como mentir al Espíritu, blasfemar al Espíritu, resistir al Espíritu, contristar al Espíritu y entre otros pecados que hay. Entonces, todo eso lo hace es el Espíritu Santo. Toda esa macroobra, yo personalmente le llamo la macroobra del Espíritu Santo, y que nos determinemos a no resumirlo al hablar en lenguas. Hermanos, el hablar en lenguas, déjeme como una ilustración, es como que nos envíen una caja, un regalo bien hermoso, lleno de muchas bendiciones. Y a la mayoría de regalos, pues normalmente se les pone un moño, una tarjetita o tarjetica, como decimos aquí en Colombia. Y digamos que el hablar en lengua sería algo así, como el moño de adorno, pero es al abrir la caja donde vamos a encontrar los enormes bendiciones, regalos, tesoros que Dios tiene para sus hijos, pero algunos se quedaron solo con ese tema. Fíjese que lo primero que hace el Espíritu Santo y que debe hacer en nuestros hijos, en tus hijos, en tus nietos, en tu familia, para salvarlo. Lo primero que tiene que hacer el Espíritu Santo para salvarlo es convencerlo de pecado, justicia y juicio. Y lo convence utilizando ¿qué medio? La palabra de Dios. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, verso 36, para no mencionar todo el capítulo. Pero viene dando un discurso, Pedro, un discurso que nace como respuesta a una aseveración del pueblo, donde los están acusando a ellos de que están borrachos, de que están ebrios. El primer argumento de Pedro es que no, estos que vosotros veis no están ebrios, son las 9 de la mañana. Bueno, hay que mirar los contextos, ¿no? Ese argumento lo usa Pedro, no, son las 9 de la mañana, aquí qué borrachos a las 9 de la mañana. Bueno, allá en Jerusalén, porque en Colombia hay borrachos a las 9 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 4, a las 12 del mediodía, a las 5 de la tarde. Aquí encontramos borrachos las 24 horas. Y en estos pueblitos del sur hay Jesucristo bendito. Pero allá en ese contexto, el primer argumento, Pedro, es, no están borrachos. Esto es lo dicho por el profeta Joel cuando dijo: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y dentro de todo eso, Pedro les dice: sepa pues
ciertísimamente toda la casa de Israel. Ojo, acaba de salir una ley en todos que van a prohibir hablar de esto. Le llaman discurso antisemita, que porque el Nuevo Testamento acusa a los judíos de haber crucificado al Señor. Y véalo, ahí está, sin tapujos, sin anestesia, sin introducciones, no. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La población judía de hoy ha considerado esto un discurso antisemita, hay un rechazo violento contra esto, se han ido a las leyes, demandas, proyectos de ley, pero la población de allá, ¿qué pasó con ellos cuando escucharon esto? Biblia en el siguiente texto, el 37, al oír esto, al oír que ellos eran culpables de la muerte de Cristo, que lo habían entregado para muerte, y al oír esto se compungieron. Compungir es sentir dolor, es sentir tristeza, es sentir pena, pena no de vergüenza, sino pena de dolor. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿En serio? ¿En serio era el Mesías? ¿En serio el Cristo era el Cristo? ¿El Cristo resucitado era el Mesías a quien nosotros colgamos en un madero? ¿Qué haremos entonces? Entonces le responde Pedro, y Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hablando de las lenguas, un altísimo porcentaje de los hermanos traduce don del Espíritu Santo como hablar en lenguas. No, ahí no está diciendo y hablaréis en lenguas. No está diciendo eso. Ahí está diciendo y recibiréis el don, la virtud, el carisma, el regalo que el Espíritu Santo tenga para cada uno. Todo creyente en Jesús recibirá del Espíritu Santo como mínimo, escuche, como mínimo un don. Algunos reciben más. Según muchos teólogos coinciden en que Pablo tenía todos los dones. Bueno, yo no me atrevo a decirlo como afirmación, por eso acudo a esas escuelas. Hay escuelas teológicas que dicen que Pablo tenía todos los dones del Espíritu. Bueno, puede ser. Lo que sí quiero decir es que hay personas que reciben varios dones, pero hay otros que reciben un don. Ahí está hablando del don del Espíritu Santo. Y muchos de nosotros de una vez lo traducimos a hablar en lenguas. No necesariamente. Entonces, convence el Espíritu Santo o debe convencer a nuestros hijos para que sean salvos, convencerlos de pecado, justicia y juicio con la palabra. Eso lo hace el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos predicadores, expositores, pero la obra la hace el Espíritu Santo. Entonces, en Juan 16, verso 7, mire lo que dice la preciosa palabra de Dios, verso 7 en adelante. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, os conviene. O sea, no se aferren tanto al Cristo físico, no se aferren tanto a que yo estoy aquí con ustedes. Vea muchachos, vea discípulos, vea hermanos, vea jóvenes, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si no me voy, entonces el Consolador no podrá venir a vosotros, porque Jesús es el mismo Espíritu Santo que tenía que ser glorificado, muerto, sepultado y resucitado, pero ya resucitado, glorificado, para venir y morar en él. Eso lo explica por allá en otro pasaje. Dice que el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Él está hablando con ellos porque mora con vosotros. ¿Quién estaba con ellos? Jesús. Y luego les dice, y estará
en vosotros. Una cosa es morar con vosotros, y otra cosa es morar en vosotros. Jesús les estaba diciendo, yo ahora estoy con ustedes, más adelante estaré dentro de ustedes. Entonces, si yo no me voy, el Consolador no podrá venir a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya o ha sido ya juzgado. Entonces, fíjese, de pecado, la primer obra que tiene sí o sí, porque es el convencimiento del Espíritu Santo, déjeme redundar, el que convence. Una persona para nacer de nuevo se tiene que arrepentir primero, escuchar la palabra, ser engendrado por la palabra. Pues para que eso pase, primero tiene que ser convencido de que es un pecador. Si no es convencido de que es un pecador, ¿de qué se va a arrepentir? Decía anoche en el culto predicando, un altísimo porcentaje de las personas no tienen conciencia de que el pecado es malo o de que lo que ellos hacen es pecado. No, hermanos. Vea, los borrachos se mofan de ser borrachos. Hablan con orgullo de sus borracheras. El señor Lisandro Mesa hasta compuso una canción, y si el mar se convirtiera en aguardiente. O sea, ¿cuánto quisiera él que el mar se convirtiera en aguardiente para vivir borracho de domingo a domingo? El promiscuo se mofa de eso. Dice con orgullo, le cuenta a los amigos que por su vida han pasado cantidades de mujeres y para él eso es orgullo. El que consume alucinógenos comenta con orgullo cómo va a la gloria, cómo va a la luna, cómo se sale del planeta, que lo que siente es otro nivel. Entonces, ¿cómo se va a arrepentir una persona que no entiende que lo que hace es pecado y que el pecado es malo y que traerá consecuencias, que la paga del pecado, ya lo sabemos? El Espíritu Santo, sí o sí, tiene que convencerlo de pecado. El asunto es que el peor pecado no es robar, el peor pecado no es atentar contra otra persona o contra una población o contra un país. El peor pecado no es agredir sexualmente a otra persona. No, el peor pecado es la incredulidad. Es el no creer en Jesucristo. Y la incredulidad trae rechazo. Hay un rechazo, hay un bloqueo porque hay una incredulidad. Entonces dice el Señor, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, como el tema es la obra del Espíritu Santo en la familia, viene una pregunta. Apreciados padres, ¿cuántos de ustedes tienen hijos incrédulos, rebeldes, respondones y argumentadores contra las cosas de Dios? ¿Cuántos? No está obligado a ponerlo, pero si usted quiere ponerlo ahí y uno dice, bueno, el hermano tiene una necesidad, oremos por él. Y hijos, porque la incredulidad trae rebeldía. La rebeldía hace al muchacho ser respondón y eso lo lleva a argumentar, o sea, a responder. La diferencia de responder es que el respondón es agresivo, es rebelde y responde con argumentación. Uno de los jóvenes que hemos bautizado en las cárceles de Colombia, que había caído 11 veces a prisión y que al salir de prisión se tiraba al mundo de la delincuencia, al robo, al hurto, a tanta violencia. Cuando la anciana madre le decía, hijo, Dios te ama mucho, yo te voy a ver sirviéndole al Señor, él le respondía, ahora se escucha, déjeme sano, es mi vida,
Usted sabe que a mí eso del evangelio no me gusta, mamá. Eso a mí no me gusta. El evangelio lo inventaron los pastores para robar al pueblo. O sea, había una rebeldía. Había una respondedera agresiva contra lo que la anciana le decía. Él estaba en su salsa, esa era su salsa, ese era su cuento, esa era su vida, la vida del pillaje, la vida de la delincuencia, la vida del hurto, la vida del atraco. No entendía que era un pecado que lo llevaría a condenación. Entonces, ¿cuántos de ustedes le van a hablar a los hijos de Dios y de una vez sienten una resistencia? Una vez ponen un bloqueo. Una vez se encierran en la pieza. Una vez le dicen, no, madre, usted sabe que a mí no me gusta eso, déjeme, es problema mío. Como dijeron, mamá, eso es problema mío. Hay pelados así, hermanos, hay pelados así, rebeldes, apáticos, respondones, que argumentan contra. Y los padres dicen, ¿yo qué hago? A uno le dicen, hermano, no sé qué decirle, no sé cómo decirle, no sé cómo hablarle. Hermano, no sé qué hacer. Mi hijo es rebelde, mi hijo es terco como una mula. Hay madres que usan esa expresión, mi hijo es terco como una mula. Vea, hermanita, y vea, hermanito, solo el Espíritu Santo lo podrá convencer de pecado, convencerlo, hacerlo entender que lo que hace se llama pecado y que el pecado traerá consecuencias y que la peor consecuencia de todas es la condenación eterna. Eso no lo haces tú, eso no lo hago yo, eso no lo hace el devocional de Gloria en Gloria, eso no lo hace el hermano Jairo. ¿Por qué digo esto? Porque él decía ahora, hermanos, quisiéramos ayudarle, pero no damos abasto. Es verdad. Casi siempre que predico aquí sobre familias, terminado, a veces no he terminado ni de desayunar porque pues después del devocional de Gloria en Gloria, primero la mística y luego lo espiritual y luego lo de allá. Entonces se va uno a desayunar y la llamada, el whatsappazo. Hermano, es que usted habla de familia. Hermano, ayúdeme. Hermano, no lo tome como una grosería. No, eso no lo hacemos ni tú, ni yo, ni el hermano Jairo. Convencerlos de pecado solo lo podrá el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hay padres que me llaman, hermano David, mi hijo cayó a la cárcel, por favor, búsquelo y háblele de Dios. Hermanos, la obra la hace el Espíritu Santo. Y va uno a buscar ese pelado porque le dijo al papá que sí. Y le contestan a uno con 4 piedras en la mano. Uno siente esa agresividad. Déjeme, pastor, no se meta en mi vida. Yo sabré qué hago. Hermanos, entonces, si la obra de convencerlo de pecado la hace el Espíritu Santo, ¿a quién hay que acudir? Al Espíritu Santo. ¿Cómo acudir? En oración, en ayuno. Usted ya hizo lo que pudo. Posiblemente le enseñó la palabra del Señor desde niño, lo crió en el Evangelio, lo presentó en el altar, le dio buen ejemplo. Bueno, le garantizo que lo que tú le hayas enseñado como refuerzo, lo que haya escuchado en la escuela dominical y en los cultos de jóvenes, le garantizo que esa palabra no ha muerto. Y se lo digo desde la experiencia, porque en mi casa, a excepción de nuestra hermana mayor, todos, no fue sino llegar a la adolescencia y para el mundo al pecado, llenos de rebeldía, odiadores. En mi caso, detestaba el evangelio. Yo ya lo he contado aquí. Yo maldecía a Dios. Yo le decía groserías a Dios, las groserías horribles que tú escuches afuera, yo se las mencionaba a Dios. Pero nunca, nada pudo arrancar de dentro de mí la palabra
y los consejos de mi señora madre. Nunca. Ni las escuelas dominicales, nunca. Podía estar borracho, casi intoxicado, porque con unos compañeros, o como dicen por ahí, parceros, consumíamos licor. Bueno, yo no sabía, era ingenuo en eso. Y ellos iban y conseguían un licor, hermano, un precio irrisorio en lo barato. Y resulta que ya después me doy cuenta que era puro licor adulterado. Y se entiende y hay pruebas de que mucha gente ha quedado inválida, han quedado con parálisis, han quedado ciegos, han quedado con muchas enfermedades gravísimas de esa situación. Y intoxicado, hermanos, por ahí con el mundo dando vueltas, abandonado por las fuerzas. Porque hay un momento de esa intoxicación que las fuerzas lo abandonan. No puede estar de pie. Y si se para es turuleco ahí tambaleando. Pero aún así, yo decía, algo gritaba ya. Si viene Cristo me pierdo. Si muero así me condeno. Hermanos, tan solo 3 años en ese mundo de maldad y de pecado. Y fue eso lo que me hizo regresar a la iglesia. No lo logró mi señora madre, en el sentido de que, hijo, vamos a culto, porque me enojaba con ella. Entonces le decía, ay mami, es que usted es una rezandera, mami, usted llega 1 hora, hora y media antes para el bendito culto, qué pereza. Y ella con sabiduría, que le tocó aprender también y cambiar las formas y las técnicas, me decía, hijo, no, es que usted no tiene, digo, ya lo espero, vaya a las 7 cuando ya el culto inicie. Y la viejita se iba a orar. Y yo me iba para las discotecas, para los bailaderos, para con todos esos pelados, pero era con la cosa, el culto, la palabra. Y así lo hice, hermano. Entonces, por mucho tiempo comenzaba a ir al culto cuando ya iniciaba el culto. Pero no era sino que dijeran, vamos a orar por el predicador. Y Marulanda se echaba a perder. Cuando alzaban las manos y cerraban los ojos, por aquí es para allá. Y así lo hice mucho tiempo. Y el día que Dios me convenció y trató personalmente conmigo, fue lo contrario. Ese día temprano. Ese día estaba por allá enredado con amiguitos y que aquí, que allí. Y a lo último me agarró ese afán de ir a culto. Cuando fui a culto, estaba pasando el predicador, abrió la Biblia y dijo, voy a predicar la palabra. Ese día pasé a un altar. No por cantaleta, no por la chancleta, no por la correa, no por el garrote, no por los alegatos, porque el Espíritu Santo me convenció de pecado. Me reveló que lo que hacía era pecado. Y pecado da consecuencias, pero que si recibía al Señor en mi corazón, cambiaría las consecuencias por bendiciones, porque como la paga del pecado es la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, sus hijos necesitan ser convencidos de pecado. Mientras no sean convencidos de pecado, usted se enfrentará a esa pared de rebeldía, de resistencia, de bloqueo, de enojo, de respondería, de argumentación. Hermanos, créanlo. Yo todo lo que les predico es siempre y sobre todo de familia, desde la experiencia. Usted quiere buscar predicadores, llamar a fulano. Hay hermanos que todo predicador que invitan a la congregación de él, todo, un pastor Marulanda, un pastor Bonza, un pastor Fabio, un predicador Lionel, un predicador Eduardo Osorio, uno del consistorio, y no es sino que si acaba el culto y comienzan a abordarlo a uno, se le cruzan en el camino
Y uno entiende, hay un dolor de padre. Hermano, por favor, mi hijo, camine a la casa. A veces va uno de afán porque tiene que viajar, ya ha comprado los tiquetes en vuelo o ya por el terminal ha comprado los tiquetes. Hermano, camine, vamos a la casa y háblele a mi hijo. Hermano, si el Espíritu Santo no lo convence, ahí no hay nada. Ahí no valen predicadores del consistorio, ahí no vale la hermana Marina, ahí no vale nada. La obra de convencerlo del Espíritu Santo es del Espíritu Santo, es la que lo convence de pecado. Y posiblemente llegue a pasar cuando menos lo piense, cuando ya pierda esperanza, cuando ya deje hasta de abordar el predicador invitado y usted, no, Señor, se lo suelto, ya, lo suelto en tus manos. Eso fue lo que hicimos, soltarlo, suéltelo en las manos de Dios. Muchas veces Dios no obra hasta que no soltemos, hay que soltar. De hecho, por ahí en YouTube tengo una predicación titulada Suélteselos a Dios, déjeselos a Dios. Usted se va a ganar una úlcera, usted se va a ganar un cáncer, usted se va a ganar una gastritis crónica, de esa angustia, de esa ansiedad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Suelte esa ansiedad, hermanos. Si Dios no lo cuida, usted no lo podrá cuidar. Si Dios no lo ve, no lo podrá convencer. Confíeselos a Dios. Déjeselos al Señor. Y Él hará esa obra especial que solo la puede hacer Él. O sea, es que estamos peleando contra la corriente. Eso solo lo puede hacer Dios. De justicia. Y cuando venga el Espíritu Santo los convencerá de pecado, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Cuántos padres aquí tienen hijos que se creen justos en su propia opinión? Justos en sí mismos. Tenemos unos que son rebeldes, que bloquean la comunicación, que son respondones, que argumentan, pero hay otros que a sí mismos se creen santos. Hay pelados que responden, ay mamá, yo es que me tengo que arrepentir. Usted sabe que yo no robo, yo no mato, no adultero, yo no violo, yo no hago esto, no hago aquello. Mamá, yo estoy en mi salsa, yo estoy en la universidad, yo estoy en mi proyecto de vida, yo soy una persona culta, yo soy demasiado estudiado, mami. Yo ya estudié filosofía, religión, yo ya estudié todo eso, yo me sé todo eso. Justos en su propia opinión. El único que podía ir al Padre por la santidad era Dios. Canta predicar esos salmos, por ejemplo, ese salmo que dice, ¿quién subirá al monte de Dios y quién estará en su lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas? Hermano, el único que cumple esos requisitos es Cristo, nadie más. Ni yo, ni el hermano Jairo cumplen esos requisitos que hay ahí en esos salmos. Dice que no resbalará jamás. Nunca, hermano, no ha hecho cohecho, no comete extorsión, no comete pecado. Es Cristo. Es el único que podía ir al Padre. Oiga, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es el único que podía ir. De resto, nosotros vamos a ir no por la justicia propia, sino por la justicia de Cristo. Somos salvos es por la justicia de Cristo. ¿Cuántos padres aquí tienen hijos que se creen justos en su propia opinión? Al punto de creer que no necesitan arrepentimiento. O sea, es que, mamá, yo es que me voy a arrepentir, vieja, usted le consta, mami, yo salgo es la casa, la universidad, la casa. Si yo no me salvo, ¿quién se va a salvar? Yo hago buenas obras de caridad, yo soy un hijo respetuoso, yo soy un hijo culto, yo soy un hijo muy estudiador, yo soy un hijo muy inteligente. Porque mire usted los extremos.
Mire los extremos, apreciados padres. En nuestros miles de padres nos encontramos eso. Unos que briegan con hijos muy pecadores y otros que bregan con hijos muy justos, muy santos en su propia opinión. ¿Cómo convencer los unos y los otros? Si es difícil convencer a un pelado rebelde y respondón, déjeme decirle, es más difícil convencer a uno que a sí mismo se cree santo, se cree justo. Es más difícil, se lo garantizo que es más difícil. Vea, hermano, es más difícil predicar en una universidad a un grupo de filósofos que ir a predicar a un barrio de gente de lo que llaman pues popular, ¿no? De lo que dice, un barrio, digamos, donde ha sido invasión, un barrio vulnerable. Es más difícil. Usted va a predicar a un barrio vulnerable, saca sus guitarras y comienza a cantar y eso sale el gentío a oír la palabra. Váyase a un barrio de puro gente culta y al ratico le llega la policía, como mínimo a preguntarle que si tiene permiso. Y si no tiene permiso, le recoja y váyase. Y si está, si Dios le da su gracia, porque si no, váyase y ellos le recogen y le dejan su comparendo. Entonces fíjese, mami, yo es que me tengo que arrepentir. Déjeme decirlo, solo el Espíritu Santo lo convencerá de que el hombre es salvo, no por su propia justicia, sino por la justicia de Cristo. A eso se refiere Jesús cuando dice, el Espíritu Santo os convencerá de justicia. O sea, de que solo la justicia de Cristo es la que salva al pecador. No somos salvos por justicia, somos salvos por la justicia de Cristo. Es más, un profeta hablando de nuestra propia justicia, no recuerdo el texto bíblico, así que si me ayuda, no, el hermano lo pone ahí. Pero un profeta hablando de nuestra propia justicia dice que nuestras propias justicias delante de Dios, las nuestras, que yo no robo, yo no mato, no adultero, yo soy bueno, soy estudiado, yo soy una persona culta, yo soy muy decente, yo hago obras de caridad, que nuestras propias justicias delante de Dios, escuche, son como trapos de inmundicia. Cuando tú leas en la Biblia trapos de inmundicia, si le genera una inquietud, bueno, ¿y qué eran los trapos de inmundicia? Déjeme regalarle unas notas. Número 1, con los trapos con que se aseaban las mujeres en su día 28. Todos ya conocemos el lenguaje. En ese tiempo no había la tecnología de ahora, no habían los recursos que las damas utilizan ahora para ese tiempo. Eran con trapos. Y es posible que a estas alturas en algunas regiones del mundo posiblemente todavía lo utilicen. Número 2, los sudarios, los trapos con que cubrían a los muertos, con que los sepultaban. En el caso de Lázaro, las vendas. Eso eran trapos de inmundicia. Número 3, los vestidos de los leprosos. Esos vestidos que se volvían harapientos y como de indigentes o peor, más difícil, porque los leprosos eran exiliados y caían en pobreza extrema, pasaban a ser mendigos, eran trapos de inmundicia. Entre otros que pudieran haber, esos son trapos de inmundicia. Y el profeta está comparando nuestras propias justicias. ¿Cuáles son nuestras propias justicias? Las obras de caridad que hacemos, lo bueno que somos, lo culto que somos, lo educado, lo estudiado, que yo no robo, yo no mato, no adultero, no fornico, no soy promiscuo, no he cometido violaciones. Eso y muchas cosas más, vea lo que dice ahí. Si bien todos nosotros, a ver, Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Vea la triste realidad del hombre. ¿Cómo se va a salvar el hombre con sus propias justicias? ¿Cómo? Imposible.
Entonces Dios vino en Cristo para vestirnos de su justicia, de la justicia de Cristo. Ese mismo profeta por allá en otro pasaje dice, en gran manera me gloriaré, en gran manera me gozaré en el día de mi salvación, porque me vistió con manto de justicia, me rodeó con vestido de salvación. Mire cómo ese mismo profeta dice que Dios le ha puesto un manto de justicia en la cruz del Calvario o en ese proceso de la pasión de Cristo, como le conocemos mucho o le mencionan mucho. Cristo fue despojado de sus vestidos, simbólicamente hablando, fue despojado de su justicia para arroparnos a nosotros con su justicia. Mientras a nosotros se nos amputó el pecado y se le puso a él encima para que lo cargara en reemplazo nuestro. Tú y yo éramos dignos de muerte, pero él murió en reemplazo nuestro. El justo por los injustos, el santo por los pecadores y el condenado para darnos salvación. ¿Sabe cómo llama esto en ciertas ciencias? Justificación. Y dentro de todo lo que es justificación caben dos palabras que se usan en derecho: amputación e imputación. Amputación es cortar, quitar, arrancar. E imputación es añadir, agregar, pegar o cargar. Mis pecados, por la justicia de Cristo, por su gracia y por su amor, Él quitó mis pecados, los amputó, pero los cargó en Él. Dice el profeta, este mismo profeta, Isaías 53, hay un pasaje donde dice, mas el Señor cargó en Él. O sea, le añadió a Él, le agregó a Él, puso sobre Él el pecado de todos nosotros. Mis pecados fueron amputados y se le imputaron a Cristo, se le añadieron a Cristo. Y la justicia de Cristo, su justicia le fue amputada y me fue añadida a mí. Por eso la ley ya no me encuentra. Por eso Satanás no me puede acusar. El que acusaba ya no me puede acusar, porque yo he sido vestido con la justicia de Cristo. A eso se refiere David cuando en el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, cubierto con el vestido de Cristo. Eso es lo que necesitan sus hijos y eso no lo hago yo, no lo hace el hermano Jairo, no lo hace tu pastor, no lo haces tú. Esa es una obra que solo la puede hacer el Espíritu Santo, convencerlo de justicia. Es decir, de que su propia justicia es como trapo de inmundicia, que él necesita es la justicia de Cristo. De juicio y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Cuántos padres aquí tienen hijos llenos de temores? Que sí me gusta el evangelio, pero es que me da miedo fallar, me gusta el evangelio, pero me da miedo apartarme, me gusta el evangelio, pero me da miedo quedar mal, me da miedo dar mal testimonio, mire a fulano, mire a perano, yo no quiero ser así, yo por eso más bien espero, porque yo no estoy convencido si pueda perseverar, si de pronto vuelva atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Vea, unos padres que luchan con hijos rebeldes, respondones, argumentadores, que bloquean. Otros padres que luchan con hijos demasiado justos en su propia opinión. Y hay padres que tienen hijos que dicen que sí les gusta, pero que le da miedo aquí, que le da miedo allí. Entonces el Señor dice, el Espíritu Santo convencerá de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya quitado. O sea, no hay por qué tener miedo. Cristo en la cruz a Satanás le hizo el juicio más estrepitoso y terrible que alguna criatura haya podido experimentar en la vida. Satanás fue juzgado. Ha llegado la hora y el príncipe de este mundo será juzgado
y echado fuera. No hay por qué tener temor. Sí podemos perseverar. No hay por qué temerle al pecado, no hay por qué temerle al diablo, no hay por qué temerle a los príncipes demoníacos, no hay por qué temerle a los miles de demonios, porque Cristo los juzgó y los echó fuera y ha traído a nosotros su santo reino, ha establecido en nosotros el reino de Él. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Y él dijo, yo he vencido, vosotros también venceréis. Yo vine a un proyecto, yo inicié el proyecto, yo desarrollé el proyecto, yo perseveré en el proyecto. Ustedes también podrán perseverar, y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Que fulano da mal testimonio, que mire que el pastor cayó empacado, que la presidenta de Damas Dorcas, que el presidente de los jóvenes, no importa, nuestro modelo no es el pastor, la esposa, los diáconos, líderes, ahora tenemos un modelo y ese modelo es Cristo. Él venció, nosotros también venceremos. Pero ¿quién lo convencerá del juicio que Cristo hizo sobre las fuerzas del mal, que les quitó toda autoridad y que ahora nos ha dado autoridad a nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién le quitará temores? ¿Quién le quitará miedos? ¿Quién le quitará duda? ¿Quién le quitará la desconfianza? El Espíritu Santo. Apreciados padres, convencer a un hijo de pecado, justicia y juicio. Escúcheme esta. Jamás, jamás se logrará a punta de chancleta, de cantaleta, de látigo, de garrote, de obligación, de tortura o de otra forma de castigo. Jamás. No importa, envíelo al ejército, envíelo a un orfanato, envíelo a un colegio rígido de solo hombres, o envíelo a un colegio de solo jovencitas rígido, de esos colegios rígidos. Posiblemente allá le salga homo, o posiblemente allá le salga les. Porque no es eso lo que cambia a un muchacho, a un hijo, a un pecador. No es el garrote, no es la cantaleta, no es la obligación. En mi juventud vi cantidad de jóvenes que se bautizaban más por la cantaleta de los padres, por la acción, por la terapia, por ese hostigamiento, por esa insistencia, que por convicción propia. Y escuche, ninguno, esto es un absoluto, esto no, aquí no es un relativo, no, es un absoluto. Ninguno que se haga bautizar sin la convicción va a perseverar. Ninguno, ninguno, hermano. La única manera de perseverar es haciendo las cosas por convicción, por revelación, o sea, porque fue su encuentro personal con Dios, es su propia experiencia, y esa palabra lo hace nacer de nuevo. Así que todos esos pelados que se hacen bautizar porque tú los hostigas, esa cantaleta, esa cantanaza, esos chinos no van a perseverar. No es sino que se vayan de tu lado, se independicen, se vayan para otra ciudad a estudiar, o que lleguen a cierta edad y chao. Es que le digo, hermanos, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que el bautismo era la única forma de salvación? ¿Quién? Eso no es solo bautizarse, hermanos. El bautismo debe ir acompañado de convicción, debe ir acompañado de revelación, debe ir acompañado de la obra del Espíritu Santo. Los padres sacan pecho. Eso hacen bautizar pelados de años, 12, 8 años. Yo cuando veo un niño de esos bautizándose, ¿sabe qué pienso? Yo digo, si ese niño lo está haciendo de su propia convicción, qué alegría, qué oso, qué rico que se bauticen así, de 8 añitos. Yo no briego con eso.
Si a mí un niño de 8 años me dice, pastor, bautíceme, y le hago unas preguntas y veo que está convencido, que realmente no es papá, mamá, sino él, yo no le hago problema. Pero yo digo, si ese niño, si ese adolescente se está bautizando es porque el papá lo tiene hostigado y la mamá ahí con la cantaleta. No, papito, le garantizo, no va a perseverar. No, es que no es solamente bautizarse, hay que entender el plan de salvación. Hay que recibir revelación. Por eso personalmente yo no bautizo moribundos. Una persona que esté haciendo muecas allá en un hospital, ya que no puede ni respirar, yo no lo bautizo. Que hermano David, que es que usted tiene la piscina que lleva a la cárcel. Hermano, por favor, compañero, tranquilo, yo le presto la piscina, hasta se la llevo al hospital, pero yo no lo bautizo. Júzgueme, mándeme para el infierno, haga lo que quiera. Pero hermano, ¿quién le dice que ir a bautizar ese moribundo? ¿Por qué? Porque siendo líder que acompañaba a otros pastores, vi mucho eso. Pastores que me llevaban como Manuel, anda, camina, acompáñame, que voy a celebrar un bautismo en el hospital y gente agonizando y ni respondían las preguntas. ¿Sabe por qué? Ni ellos habían pedido el bautismo. ¿Sabe quién pide el bautismo? Ese hijo que es creyente, ese papá que es creyente, ese familiar que es creyente. Hermano, por favor, camine, bautice a mi papá, camine, bautice a mi hijo, camine, bautice. Es él. ¿Y dónde dice la Biblia que de esa manera se salva una persona, que otro pida algo por mí? En Hechos 2:38 le leíamos, arrepentidos y bautícese. Bautícese, es una decisión personal, es una decisión con convencimiento, es una decisión estando seguro de lo que está haciendo. Pero ir a bautizar a una persona que ya está agonizando. Yo presto la piscina y hasta acompaño al pastor, pues yo no me le mido a eso. Porque yo digo, si él no entiende lo que está haciendo, escúcheme bien. Si él no entiende lo que está haciendo, no es suficiente. No alcanza la salvación. Si su hijo que se bautizó porque usted lo hostiga, lo obliga, lo amenaza, no entiende lo que está haciendo, ahí no hay nada, hermanito. Ahí no hay nada. Eso es un asunto personal con Dios. Entonces, hermanos, un pelado no será convencido a punta de chancleta, de cantaleta, de látigo, de garrote, de obligación, de amenazas. Al contrario, esas cosas lo que producirán en ellos es un rechazo, una pereza por el evangelio, un bloqueo en la comunicación. Eso es lo que produce ese método. Convencerlos ni siquiera está a nuestro alcance. Eso es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Leámoslo para terminar. Pues vamos a leerlo porque ya lo leímos al principio. Filipenses 1:6. Y estoy seguro en la NTV, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En la NTV dice, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. ¿Cuándo? El día que Cristo Jesús vuelva. Hermano, les decía, ni siquiera en nosotros ha terminado. En usted y en mí ya empezó la obra hace años. Ya nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Ya nos arrepentimos, ya nos bautizamos, estamos perseverando, ya recibimos el Espíritu Santo. Nos ha dado dones, en el caso nuestro, dones ministeriales, dones espirituales. Más somos servidores, somos predicadores, pero la obra no ha terminado. Ella terminará cuando sea completada el día que Cristo vuelva. ¿Sabe cuándo? Cuando nuestros cuerpos sean transformados en gloria o resucitemos del sepulcro en caso de haber muerto, ese día la obra del Espíritu Santo quedará concluida, porque ya es la perfección. Mientras tanto, ahí vamos, en la lucha, pero ahí vamos, en pruebas, pero ahí vamos. Tus hijos necesitan la obra del Espíritu Santo. Suélteselos a Dios y dígale, Señor, yo ya hice lo que pude. Los presenté en el altar, les he enseñado la palabra, les he dado buen ejemplo, y ese pelado es rebelde, es terco, es contumaz. El otro es demasiado santo en su propia opinión, es demasiado culto, es demasiado caritativo. El otro es una personota, hace obras de caridad. Y bueno, en fin, nada, suélteselos a Dios.
Permita que el Espíritu Santo haga lo que solo Él puede hacer. Si el Señor no edificare la casa, hermanito, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no pone en vosotros el querer como el hacer, ¿quién más? Así que, hermanos, terminemos con esto. Para tener una familia que permanezca, la misma debe ser cobijada con las mieles del amor, que debe ser mostrado y demostrado. Debe ser unida, estructurada y consolidada con la armonía, pero sobre todo, debe ser dotada, guiada e iluminada por el Espíritu Santo. Aprovechemos y digámosle, Señor, necesito la obra del Espíritu Santo en mi familia. Dígalo, escríbalo ahí. Necesito la obra del Espíritu Santo en mi familia, en mis hijos, en mi esposo, en mi esposa, en mis padres. Oremos por las familias. Soberano Salvador, una vez más te damos muchas gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por habernos dado la oportunidad de escuchar tu palabra, por haberle dado a los hermanos la oportunidad de escuchar la palabra. Te ruego, Señor, que sigas obrando poderosamente. Presento todas las familias que hay acá y las que van a oír esta predicación por medio de prédicas pentecostales en audio y también del grupo del hermano Jairo. Señor, ayuda a estos padres, danos sabiduría, danos el valor de soltar nuestros hijos, de soltárselos realmente a ti. Señor, es que si soltamos nuestros hijos en tus manos, están en las mejores manos. Por favor, necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras esposas, en los esposos, en nuestros padres, en nuestros hermanos, en nuestros familiares. Solo la obra del Espíritu Santo en nuestra familia garantiza transformación, nuevo nacimiento, cambio de vida, salvación. Solo la obra del Espíritu Santo hará lo que nosotros no podremos hacer ni con cantaleta, ni con insistencia, ni alegando, ni peleando. Solo la obra del Espíritu Santo podrá convencer a nuestros familiares de pecado, justicia y juicio para llevarlos al arrepentimiento, al bautismo para el perdón de los pecados y a la perseverancia para salvación. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén, amén. Paz de Cristo, mis hermanos.